noviembre del 2022. Muy buenos días. Bienvenidos, amigas y amigos, a Noticias 7. Nosotros siempre pensando en entregarles a ustedes la mejor información. Saludamos con nuestros compañeros Andrea, Lautaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? ¿Qué tal, Vero? Amanecemos con noticias terroríficas importantes. Muy grave, también. Muy grave. Guayaquil y Esmeraldas amanecieron con incidentes en diferentes puntos de estas ciudades, precisamente, Andrea. Así es, esta madrugada se conoció que tanto en Guayaquil como en Esmeraldas hubo atentados con explosivos, también con cochebombas. Incluso ya se registran a 2 policías fallecidos, pero les tenemos más detalles a continuación. Estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta información, amigos televidentes. Lautaro, 3 nuevas preguntas entregó el gobierno a la Corte, precisamente constitucional. ¿Qué tenemos al respecto? ¿Cuántas preguntas a la final van a hacer en la consulta? Bueno, la propuesta del gobierno es que sean 11, un pliego de 11 preguntas. Hay 8 que ya son calificadas con la vía, falta que se revisen algunos detalles más, y 3 nuevas, 2 de ellas en materia de seguridad, principalmente sobre las vacunas. Tenemos todo el detalle de esto y también una entrevista para abordar este tema de la consulta popular. A propósito también de lo que pasa con la seguridad, poder consultarles qué otros mecanismos se pueden implementar para evitar que sigan sucediendo hechos como los de Guayaquil y Esmeraldas. Así es, nosotros hacemos también una invitación, amigos televidentes, para que nos puedan sintonizar ustedes a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir y, por qué no, participar en nuestras redes sociales. Iniciamos. Gobierno entregó a la Corte Constitucional 3 nuevas propuestas de preguntas para la consulta popular. Asamblea cambió el mecanismo para la elección de los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los cuerpos de 2 personas asesinadas fueron colgados en un puente peatonal en Esmeraldas. En lo internacional, decenas de mujeres disfrazadas de catrinas protestaron contra los femicidios en México. En los deportes, Robert Arboleda se suma a los trabajos de la selección nacional en Quito. El objetivo es que esté listo para el Mundial. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. La madrugada de hoy, como les habíamos comentado hace unos instantes, Esmeraldas y Guayaquil fueron blanco de bandas criminales. Varios explosivos fueron colocados en distintos puntos, causando terror en la ciudadanía, Andrea. Así es, a través de una cuenta que no es oficial, pero que ha estado reportando toda la madrugada sobre este tipo de atentados, como el que ya vemos en nuestra pantalla, se reportan que hay alrededor de 8 atentados en la ciudad de Guayaquil. Ellos dicen que hubo un coche bomba en el UPC de la Alborada, a 200 metros del Banco Internacional, un coche bomba en la gasolinera Primax de Mave Pascuales, un artefacto explosivo en la gasolinera Terpel de la Perimetral, entrada de la 112, un artefacto explosivo en la UPC de Sociovivienda, lo mismo en la UPC de Las Orquídeas, en la UPC de Guamote, en el sector de Pascuales, además de un coche bomba en el terminal terrestre de Pascuales. La policía ya ha informado a través de su cuenta oficial de Twitter que hay, por estos hechos ocurridos en esta madrugada, 2 policías que fallecieron, y hace pocos minutos también se ha pronunciado la terminal de Pascuales, en donde dice que al momento se encuentra cerrada esta terminal, y ellos dan un poco más de detalles sobre lo ocurrido la madrugada. Ellos dicen que alrededor de las 2 de la madrugada, en la zona de buses urbanos junto a la terminal terrestre municipal Pascuales, se produjo la detonación de un presunto coche bomba. El hecho, dicen, no dejó víctimas que lamentar, solo daños materiales menores. Por seguridad, además, recalcan que la estación se encuentra cerrada hasta que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes y el análisis en el sitio. Sin embargo, en el suburbio sí fallecieron 2 policías que iban en un patrullero. Ellos fueron atacados también, 2 policías ya confirmados que han sido asesinados por estas bandas criminales. Aquí estamos viendo imágenes también de las gasolineras. De cómo ponen el explosivo, ahí es la imagen que se registra hace poquito. Si podemos volverle, producción, a la imagen en donde se muestra cómo a esta hora se encuentra también los alrededores de la penitenciaría del Litoral.
las autoridades han informado que se está realizando un operativo. Eso es como explotó una de las gasolineras, un atentado esta madrugada. Es uno de los atentados, ¿no? Y mira, ahí está la otra. También vimos hace unos minutos las imágenes de la terminal de Pascuales, cómo estaba el coche bomba explotado. Es decir, hubo dos tipos de incidentes: los coches bombas y los artefactos explosivos que fueron lanzados para que detonen, además del ataque al patrullero en el que iban dos policías en el suburbio de Guayaquil, quienes fueron asesinados. Más allá del Twitter que pone la Policía Nacional sobre los dos fallecidos uniformados, fallecidos en estos atentados, no se ha pronunciado hasta el momento la autoridad, ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Defensa. Sin embargo, se tiene previsto que a las 8:30 de la mañana hay una rueda de prensa. Ahí tenemos entonces, es el único tuit, la única información que se ha dado desde la Policía Nacional cuando pues informan que estos dos policías han fallecido. Sin embargo, el SNAI sí se ha pronunciado porque, como les comentábamos, hay bastante tráfico en los alrededores de la penitenciaria del Litoral, y ellos lo que han dicho entonces es que ahí mismo se está realizando un operativo, un traslado de personas privadas de la libertad para efecto de reparaciones en pabellones, y dicen que el operativo se desarrolla con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad del centro penitenciario del Guayas, precautelar la seguridad de personas privadas de la libertad, servidores, y evitar actos que vulneren las normativas y actividades del centro. En ese mismo marco, el SNAI se ha pronunciado sobre rehenes que se encuentran en la cárcel de Esmeraldas. Exactamente, porque también vámonos a Esmeraldas, allá en la provincia verde, en la capital Esmeraldas, de la misma provincia, mismo nombre, pues dos atentados también, explosiones en gasolineras que han causado mucha preocupación de que pueda esto estallar y llegar a mayores. Pero hay que comentarles el por qué está sucediendo esto en Guayaquil y Esmeraldas. Hay unos panfletos entregados fuera de un medio de comunicación televisivo de Guayaquil, estoy hablando de RTS. Estos panfletos, firmados por dos bandas criminales, están diciendo que se oponen al traslado de sus miembros que están en los diferentes pabellones de Guayaquil. Este cambio que Andrea nos acaba de comentar, se oponen a ello, y por eso han alertado que van a hacer un paro armado de 3 días si se realizan estos traslados que se están efectuando por temas de seguridad, y por ello han colocado más de 10 bombas esta madrugada para atemorizar e intimidar a toda la población. No es nuevo el tema de los ataques a las UPCs. El 17 de octubre, como recordaremos, compañeros, amigos televidentes, falleció lamentablemente Verónica Songor, de 24 años de edad. Ella murió una semana después de haber sido baleada durante un ataque a una dependencia policial en el distrito Nueva Prosperina, esto al noreste de Guayaquil. Y por este hecho fueron detenidos 10 adultos y 3 menores de edad. Las autoridades buscan determinar entonces el grado de participación en el ataque a bala a una unidad de la policía comunitaria. En el lugar se encontraron 22 restos de proyectiles, un fusil y una pistola automática. Songor, con casi 1 año y medio de servicio, se encontraba de guardia en el lugar, considerado uno de los más peligrosos de la ciudad por la cantidad de muertes violentas. Estamos hablando específicamente de la zona 8 de Guayaquil. Eso ocurrió hace varios meses ya. Sin embargo, para nuevamente retomar lo que ha ocurrido esta madrugada, y como digamos como una especie de resumen, más de 10 atentados en Esmeraldas, en Guayaquil, 2 policías fallecidos confirmados por la institución. Hasta el momento hay, y dice la SNAI que sobre los datos que se les ha proporcionado, hay 8 servidores que están retenidos. Las autoridades e instituciones están tratando este tema, y pues ellos dicen que más adelante se realizará, digamos, una rueda de prensa para conocer más detalles. Se está realizando a la par también un operativo en el centro penitenciario de Guayas. Eso es lo que tenemos como información oficial a esta hora de la mañana. En 2 cárceles entonces, para que quede bien claro, en Guayaquil y en Esmeraldas. Hay retenidos en Esmeraldas y en Guayaquil operativo. Exactamente. Vamos a cambiar de tema ahora, amigos televidentes. El Gobierno Nacional entregó 3 nuevas preguntas de la consulta popular en la Corte Constitucional para que alcancen a estar precisamente en las elecciones del próximo 5 de febrero. Sus temáticas básicas: seguridad y empleo.
Por tercera ocasión, el ministro Francisco Jiménez acudió a la ventanilla de la Corte Constitucional para presentar las propuestas de enmiendas constitucionales y que los ecuatorianos decidan en las urnas si las acogen o no. Dos de las tres nuevas preguntas planteadas este lunes son en materia de seguridad. La una, para regular el destino de los bienes decomisados en actividades ilegales y sobre todo de crimen organizado, para calificar y tipificar el delito de extorsión en el esquema de crimen organizado, es decir, lo que comúnmente se conoce como la ley antivacunas. Con la pregunta sobre la ley antivacunas, el gobierno aspira a aumentar las sanciones. Normalmente esto estaba clasificado en los delitos contra la propiedad, que estaban tipificados con una pena de 3 a 5 años. Hoy se está aumentando la pena y obviamente se lo está encuadrando dentro de la tipificación del crimen organizado. La tercera, que se entregó, en cambio, tiene fines de estimular la actividad productiva en ciudadanos a quienes cada vez se les hace más difícil conseguir empleo. Para estimular la contratación de personas de más de 45 años y que en función de esa contratación recibirán un estímulo tributario en su exención de impuesto a la renta. Con esto, el gobierno pretende que el pliego de consulta popular conste de 11 preguntas, tomando en cuenta las que ya se entregaron en semanas anteriores. Y una vez que tengamos ya la resolución de la Corte, entonces procederemos con la emisión del decreto correspondiente y, por supuesto, con el trámite ya ante el Consejo Nacional Electoral. Sobre la pregunta de que las Fuerzas Armadas colaboren a la Policía Nacional, el ministro mencionó que dejaron la propuesta para continuar con el proceso de reforma parcial. Eso significa que primero sea tramitado en la Asamblea y luego llegue a las urnas. Desde la Corte Constitucional, Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, entonces para hacer un resumen, el día de ayer la Corte Constitucional se entregaron estas 3 nuevas preguntas, sumadas las 8 que ya se habían aprobado, entonces serían un total de 11, pero habrá que esperar al pronunciamiento de la Corte Constitucional, no solo para que se vea la vía necesaria para esta propuesta del Gobierno Nacional, sino también para que apruebe o no las preguntas, la formulación de las preguntas. Ahora entonces lo que el día de ayer se propuso es la primera, aumentar la pena para las personas que extorsionan, estas las denominadas vacunas, lo que hemos visto en los últimos meses, aumentar la pena. Recordemos que ya existe una que va de 3 a 5 años de cárcel, ahora lo que se quiere es proponer de 7 a 10 años de cárcel. Además, pues han dicho las autoridades que una de las preguntas es la deducción adicional de tributos para las personas que empleen a personas mayores de 45 años de edad, Lauta. ¿Qué les parece si tengo ya las preguntas? Leamos textualmente lo que dice entonces cada una. Primero, ¿está usted de acuerdo que se destinen los valores decomisados por el lavado de activos, el terrorismo y el financiamiento de estos delitos a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia? Es decir, todo el dinero que vemos de bienes y otros tipos de cosas que son producto de todas estas actividades ilícitas irían destinadas específicamente a la niñez y a la adolescencia. Segunda pregunta, lo que decías, Andrea. ¿Está de acuerdo con tipificar el delito de extorsión por la delincuencia organizada para que se sancione con pena privativa de 7 a 10 años a quienes obliguen a efectuar negocios con intimidación? Las vacunas. Entonces se aumentaría la pena. Y la otra pregunta es si usted está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes empleen a personas de 45 años o más. Es decir, fomentar la contratación a personas que superan los 45 años, porque ha mencionado el ministro que uno de los inconvenientes que hoy en día se detectan es que personas de mayor edad pues tienen más dificultades para poder conseguir empleo. El ministro Jiménez también informó que el gobierno no desistirá en la reforma sobre las Fuerzas Armadas. Esto también es importante destacar, que deberá ir a la Asamblea Nacional. Por eso es que Jiménez también entregó un expediente solicitando que se inicie el trámite correspondiente. Así, el Ejecutivo quería enmendar vía referendo el artículo 158 de la Constitución, que habla sobre las atribuciones de las fuerzas del orden. Ahora, por ejemplo, sabemos, amigos, los militares deben limitarse a la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. La propuesta era incluir en el siguiente texto, previa solicitud motivada por la Policía Nacional, o del presidente de la República, podrá disponer del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Es decir, el gobierno va a continuar, va a insistir en que pueda ingresar esta pregunta. Claro, pero como una reforma parcial que es
pasando por la Asamblea, y esto no va a alcanzar al 5 de febrero. Eso sí lo dejaron muy claro, porque es un proceso que se demora mucho más, evidentemente, porque tienen que ser aprobado en 2 debates por el legislativo y luego sí a las urnas. Eso en cuanto a esa otra pregunta. Sin embargo, bueno, tenemos hasta diciembre para que se puedan entregar ya las 11 preguntas que aspira el gobierno y que coincidan con el 5 de febrero, que serían las elecciones. Ha dicho el ministro Jiménez que él espera que la consulta sea antes. Lo más seguro es que no, y que coincida con los comicios seccionales, tanto de prefectos, alcaldes, y en este caso las 11 preguntas, si es que sí lo aprueban, para la consulta popular. Vamos ahora a un tema económico. Este 31 de octubre el gobierno presentó una proforma de 31.503 millones de dólares para el 2023. La misma prevé que el déficit en el presupuesto estatal llegue a 2.630 millones de dólares. Según ha mencionado el ministro de Finanzas, se asignarán 15.276 millones al área social, y esto es superior a los 14.500 previstos para el 2022. Dentro de esas transferencias, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arrosemena, resaltó que el Estado asignará 1.307 millones de dólares para cubrir el pago de bonos sociales a la población de bajos ingresos. Además, se contempla el aumento de la remuneración para maestros y la transferencia de 2.354 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Andrea. Así es, no sé si me confirma producción, tenemos un directo del ministro Pablo Arrosemena que describe o detalla un poco en qué se invertirá en el sector social que está incluido ya en esta proforma presupuestaria. Escuchemos entonces al ministro. En todos los recursos que tienen que ver con la seguridad social, que no solamente es el IES, sino ISFA, ISPOL, son más de 3.000 millones de dólares lo que se está destinando. Específicamente para el IES son más de 2.200 millones de dólares, lo cual corresponde al 40% de la contribución que el Estado debe hacer con la seguridad social, y aparte para otros rubros también. Recibe dentro del marco legal la proforma presupuestaria 2023, la misma que será tramitada de manera inmediata. El día miércoles tendremos reunión del Consejo de Administración de la Legislatura para que esta instancia designe a la comisión respectiva, la que en 10 días tendrá que emitir su informe para el primer debate, y dentro del plazo de 30 días a partir de hoy podamos resolverlo en segundo debate y remitirla a la instancia correspondiente. Bueno, sobre estos 15.000 millones de dólares en temas sociales, como un dato, es la primera vez que es un monto tan alto. En gobiernos pasados era de hasta 13.000 millones, pero actualmente son 15.000, que es una cifra que va a aplicar en salud, en educación, en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, es parte de este presupuesto, y además también se incrementa en un 0,5% el PIB que iba destinado a estos rubros, que eso también tengo por aquí el dato exacto de cuántos millones de dólares es, que vienen a ser 1.223 millones como parte de este incremento del PIB. Y sobre los docentes, 380 millones de dólares para el magisterio, luego de que se haya aprobado pues el incremento salarial, ¿no? Ya lo escuchábamos, también se va a destinar, y ya se tiene previsto destinar este 40% también para el tema de pensiones jubilares del IES. Eso es lo que ha recalcado muchísimo en la rueda de prensa pequeña que se dio el día de ayer, cuando se entregó esta proforma presupuestaria. ¿Cuánto tiene la Asamblea Nacional entonces? 30 días para elaborar el primer informe que va hacia el Pleno para poder votar por él. Es momento de hacer una pausa, amigos televidentes. Nos acompañará aquí en nuestros estudios Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. Vamos a hablar con ella precisamente acerca de las nuevas preguntas de la consulta popular en unos instantes. Ya regresamos. 24 minutos, y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya se encuentra en esta mesa de trabajo con nosotros Karen Sichel. Ella es asesora jurídica de la Presidencia. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Ayer supimos ya que se entregaron tres propuestas de preguntas a la Corte Constitucional, y con esto se sumarían 11 en total, es lo que se tiene previsto desde el gobierno. ¿Habrá más?
No habrá más preguntas. El Ejecutivo el día de ayer entregó 3 preguntas para la consulta popular. Eran las preguntas que no tienen que ver con reforma legal, reforma constitucional, sino que tienen que ver con reforma legal. Y era necesario presentarlas en este momento precisamente para que los tiempos de control constitucional coincidan con las anteriores que se presentaron que sí tenían que ver con reforma constitucional. ¿Se podía tal vez de estas preguntas solo poner, digamos, en debate en la Asamblea Nacional? ¿Era necesario transformarlas en una consulta popular? El hilo conductor de la consulta popular es ofrecer soluciones inmediatas a los ecuatorianos sobre los problemas que actualmente tenemos que atravesar todos los días. Entonces, las 3 preguntas que se han presentado tienen que ver con seguridad y con empleo. Si bien se podría haber ido por el camino de la Asamblea Nacional, un proceso de aprobación de ley dura aproximadamente un año o hay leyes que se quedan estancadas en la Asamblea por 7 o 10 años. Entonces, el Ejecutivo, tomando en cuenta que los ecuatorianos necesitan soluciones inmediatas y también tomando en cuenta que la consulta popular permite que los ecuatorianos se pronuncien directamente en elecciones respecto de las preguntas que se ponen a su consideración, es que ha decidido optar por la vía de la consulta popular para involucrar a la ciudadanía en estas decisiones y también para inmediatamente aplicar estos cambios que los ecuatorianos necesitan. En un principio hubo 8 preguntas que se entregaron, 2 de ellas no fueron calificadas con la vía de enmienda constitucional, ya vamos a hablar de una de ellas especialmente, pero ahora con estas 3 que ustedes presentan y que nos comentan que son reformas legales y no constitucionales, podemos entender que estas 3 preguntas va a ser mucho más sencillo el trámite y van a poder estar en la papeleta, o también hay que esperar y no se puede dar por hecho de que van a ser aprobadas. No, la Corte Constitucional en todos los casos tiene que emitir un dictamen previo respecto de las preguntas. Entonces, ahorita el gobierno tiene que esperar para ver cuáles preguntas, tanto las de referéndum constitucional como las de consulta popular, finalmente son aprobadas por la Corte Constitucional. Lo que nosotros hemos visto realmente desde la presidencia es que hemos hecho un ejercicio de escuchar a la ciudadanía, entender las necesidades de los ecuatorianos, y vemos que entre estas preocupaciones de los ecuatorianos están la seguridad y el desempleo. Las preguntas buscan precisamente atacar al crimen organizado. Nosotros estamos viviendo a diario los efectos de estructuras criminales que trabajan en el Ecuador y trabajan en el Ecuador de forma organizada. Y, por ejemplo, vemos los hitos de violencia, vemos también la extorsión en formas de las vacunas extorsivas, como las han llamado. Y es responsabilidad del gobierno dar respuestas y alternativas a los ecuatorianos para limitar y desmantelar a estas organizaciones criminales. Doctora, para tenerlo claro, el tema, por ejemplo, de la extorsión ya está tipificado, es decir, ya hay una pena privativa, entiendo, de 3 a 5 años, eso le quiero preguntar. Ahora, lo que se haría es aumentar. ¿Esto solucionaría el problema de las vacunas, de estas denominadas vacunas? El Ejecutivo plantea una solución compuesta para el tema del crimen organizado. Está la pregunta de la extorsión, pero también está, por ejemplo, la pregunta de dar presupuesto para la educación. Entonces, de esta forma nosotros buscamos atacar el crimen en 2 facetas. Primero, previniendo y luego también sancionando. Respecto al tema de la extorsión particularmente, como usted menciona, en efecto, actualmente hay una tipificación del delito de extorsión, pero del delito de extorsión visto como una vulneración al derecho a la propiedad como delincuencia normal, y la pena es de 3 a 5 años. Lo que nosotros estamos viviendo ahora como país es una extorsión que viene de mafias, viene de organizaciones criminales. ¿Se especifica eso entonces tal vez en el anexo o en la pregunta mismo? Sí, particularmente lo que nosotros estamos haciendo es estamos creando una herramienta para que el derecho penal pueda sancionar ya no a la extorsión desde la delincuencia normal, sino la extorsión vista como parte de un mecanismo de las organizaciones criminales que aterrorizan a la ciudadanía para ejercer su gobernanza criminal y de violencia. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hemos hecho es aumentar la pena, tomando en cuenta que en este caso la extorsión no viene de la delincuencia normal, sino que afecta a un bien jurídico más importante, que ya es el Estado. Pero, a ver, entonces si entendemos bien esto, viene a ser como una especie de, no sé si de atenuante la palabra, es decir, se puede poner mayores penas
son, digamos que hay mayores causales para sancionar, agravantes, la palabra, no te estoy confundido. Estos son mayores agravantes, al decir que, bueno, la extorsión viene de una mafia en particular, de un crimen organizado. Jurídicamente lo que hay es un bien jurídico protegido distinto al que se protege. Entonces, los delitos protegen bienes jurídicos, así se lo conoce en el derecho penal. Entonces, si es que un delito se tipifica, por ejemplo, para proteger la propiedad privada, la pena va a ser mucho menor a que si es que un delito se tipifica para proteger la seguridad de la ciudadanía o el Estado en sí. Entonces, los jueces, cuando aplican las sanciones, tienen que ver cuál es el bien jurídico que el delito está buscando proteger. Si es que nosotros dejábamos sin tipificar el delito como extorsión por delincuencia organizada, nosotros en todos los casos estábamos solamente protegiendo la propiedad, pero lo que nosotros estamos viviendo ahora como ecuatorianos no es que simplemente están buscando los criminales vulnerar nuestra propiedad, sino que la extorsión que viene por parte de las bandas criminales busca vulnerar nuestra seguridad y sobre todo busca perpetrarse como una entidad mafiosa que permite poner sus reglas de forma violenta. Entonces, tomando en cuenta que el bien jurídico protegido ha cambiado, el Ejecutivo busca tipificar esta conducta para que el derecho penal pueda adecuarse mejor a esta actividad criminal que es nueva realmente y que permítanme darles unos datos a los ecuatorianos, por favor. Solamente en el 2022 se han registrado más de 5.000 denuncias por extorsión. Esto es más del doble del año anterior. Entonces, nosotros como gobierno y las autoridades no podemos quedarnos quietos cuando vemos que la actividad delictiva va modificando en el tiempo y va modificando porque las bandas criminales se han asentado en el Ecuador y nosotros tenemos que dar herramientas para que la ciudadanía pueda defenderse. Muy bien, ahora pasemos a la tercera pregunta, que es la del tema tributario, el incentivo que se le va a dar a los empleadores, entendemos así, por contratar a personas de 45 años. Pero doctora, explíquenos bien esta pregunta y qué es lo que esto va a implicar ya cuando sí, de ser el caso, se la aprueba y entraría en la práctica. Sí, esta pregunta busca precisamente atacar a otra de las grandes preocupaciones de los ecuatorianos, que es el desempleo. Lo que nosotros hemos analizado es que el grupo etario que está más perjudicado por el desempleo, el empleo no pleno, la falta de empleo adecuado, es precisamente aquellas personas que son mayores de 45 años. Esto ocurre por diferentes razones, entre ellas cómo está estructurado nuestro sistema laboral. Pero lo que nosotros vemos es que hay dos problemas. Estas personas tienen problema para mantenerse en sus empleos y luego para reinsertarse al mercado laboral. Entonces existe una barrera para reinsertarse al mercado laboral. Entonces lo que nosotros estamos creando es un estímulo para que sea más fácil para estas personas romper esa barrera. Estos estímulos actualmente ya existían en la ley tributaria para personas, por ejemplo, migrantes o personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es crear un incentivo para que los empleadores, que son finalmente quienes deciden a quién contratar, se vean motivados a contratar personas de este grupo etario y de alguna forma alivianar el desempleo y permitir el empleo digno de estas personas que actualmente encuentran una barrera muy grande para ingresar al mercado laboral. Doctora, se tiene previsto, ya lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, que vamos a tener alrededor de 9 papeletas si es que se aprobasen también las consultas populares que están pendientes, no solo la del Gobierno Nacional, sino también la de Yas Unidos, el colectivo Quito Sin Minería, etcétera. Poner 11 preguntas por parte de la propuesta del Gobierno Nacional no es demasiado, incluso para toda la cantidad de funcionarios que vamos a tener que elegir en febrero del 2023. El gobierno tiene la finalidad de llegar a las elecciones y llegar con una consulta popular robusta. Nosotros necesitamos ejercer esta herramienta, que es una herramienta muy poderosa, para que la ciudadanía realmente pueda pronunciarse sobre soluciones reales que van a afectar su vida cotidiana. En este sentido, nosotros hemos visto que la Corte Constitucional, al momento de hacer el control respecto del cuestionario y de los considerandos, es muy estricta. Nosotros, por parte del equipo técnico de la presidencia, hemos trabajado muy duro para asegurarnos que cumplimos con esos criterios. Sin embargo, finalmente es la Corte la que decide, y puede ser que la Corte todavía elimine las preguntas, varias de las preguntas que el Ejecutivo ha puesto a su consideración. Eso mismo, es decir, solo para tenerlo mucho más claro, lo que hemos visto ahora, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ha sido nada más la vía por la que deben pasar las preguntas. Ahora, ¿qué debe pronunciarse la Corte Constitucional? Entiendo que es la formulación de la pregunta como tal. Exactamente. Nosotros hicimos
hicimos unas estadísticas a corte del 2021 y la Corte en el primer momento aprobaba alrededor menos de la mitad de las preguntas que se ponían a su consideración, el 47%, pero en el segundo momento me parece que es que el 93% de preguntas la Corte no acepta, precisamente porque es muy estricta en cómo tienen que formularse las preguntas. Entonces nosotros hemos pasado el primer filtro de la Corte Constitucional y tenemos actualmente 8 preguntas que la Corte nos ha dicho está bien que se vayan vía enmienda. Ahora tenemos que pasar el segundo momento de control, que es mucho más estricto que el primer momento. Nosotros como gobierno teníamos la responsabilidad de enviar las preguntas que considerábamos pertinentes después del análisis técnico y después de haber escuchado a la ciudadanía, pero finalmente también estamos muy conscientes que la Corte tiene un mecanismo estricto de hacer esta valoración y es por eso que se han propuesto 11 preguntas, sabiendo que finalmente la Corte es quien tiene la última palabra y podrá descalificar algunas de estas. Doctora, pero vamos entonces con los tiempos, porque tenemos 3 meses para ya las elecciones, hoy 1 de noviembre. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para este pronunciamiento de la Corte y cómo sigue el proceso para que la gente lo tenga muy claro? Sí, las preguntas, ahorita la Corte Constitucional tiene 20 días para resolver la pregunta tanto del Consejo de Participación Ciudadana que fue enviada por el Ejecutivo, cuanto las preguntas que fueron enviadas también ayer. Los otros 20 días están decurriendo también ya para el primer bloque de preguntas. ¿Cuál es la idea del Ejecutivo y por qué el Ejecutivo ha mandado las preguntas en bloque? Esto no responde a un tema de indecisión, no responde a un tema de improvisación tampoco, simplemente es un tema del procedimiento. A partir del 2019 y por primera vez un presidente se está sometiendo al procedimiento que ha determinado esta Corte Constitucional. Y siguiendo ese procedimiento es que nosotros tenemos diferentes momentos para el envío de las preguntas. Ahora que hemos cumplido con el procedimiento, le quedan a la Corte 20 días para pronunciarse y en esos 20 días nosotros alcanzamos a llegar a las seccionales para evitarles a los ecuatorianos precisamente un gasto electoral adicional. Sin embargo, repito, este es un proceso que ahorita ya está en las manos tanto de la Corte Constitucional y posteriormente el Consejo Nacional Electoral. ¿Pero hasta qué fecha Electoral. de diciembre tienen para poder ya empezar? Nosotros calculamos que tenemos hasta aproximadamente el 3 o 4 de diciembre para llegar a las seccionales. Si es que la Corte Constitucional nos emite su dictamen antes de esto, entonces estamos listos para llegar a las seccionales. Muy bien, nos queda poco corto el tiempo, pero le hacemos una invitación para que nos acompañe también cuando se pronuncie la Corte Constitucional. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Conversábamos con Karen Sichel, ella es asesora jurídica de la Presidencia sobre la propuesta de consulta popular de parte del Gobierno Nacional. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al retornar le vamos a contar que 8.500 aspirantes a Policía Nacional iniciaron el curso de selección y formación para ingresar a la institución. Ya volvemos. Noticias 7, 8.500 aspirantes a policías iniciaron el curso de selección y formación para ingresar a la institución. En el acto inaugural estuvo presente el jefe de Estado, Guillermo Lasso, quien aseguró que en 3 años habrán 67.000 uniformados. 8.500 nuevos miembros se integrarán a la Policía Nacional del Ecuador. Este 31 de octubre se realizó la ceremonia que da inicio al proceso de selección y formación de los nuevos uniformados. Quisiera recalcar que este nuevo proceso de reclutamiento, selección y formación de aspirantes a policías obedece a la preocupación del gobierno y de la institución por fortalecer sus capacidades operativas, siendo uno de los ejes de acción el incremento del talento humano. En el evento se entregó uniformes que portarán los aspirantes a servidores policiales técnicos operativos durante su etapa de formación y profesionalización hasta alcanzar el grado de Policía Nacional. El policía ofrenda su vida haciendo honor a su juramento de defender la patria y la paz ciudadana. Se anunció además que para 2023 la institución tendrá mejor equipamiento. Se recordó la reorganización que tendrá la institución al crear 26 cuarteles intermedios en provincias con mayor nivel de violencia. 8.500 aspirantes más los policías graduados el 14 de octubre del presente año, llegamos a más de 10.000 nuevos efectivos
de la Policía Nacional. Los aspirantes a policía serán enviados a 41 escuelas de formación a escala nacional. Andrea Orbe, Noticias 7. 7 de la mañana con 42 minutos y ya se encuentra en esta mesa de trabajo con nosotros Luis Altamirano, excomandante del Ejército Ecuatoriano. Muy buenos días, general. Muchas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Amanecimos con noticias terroríficas en la ciudad de Guayaquil, en Esmeraldas también, explosivos. ¿Qué opinión le amerita a usted lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador? Andrea, buenos días. De igual forma, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, deberíamos nosotros siempre tratar de identificar cuáles son las causas de los problemas. A menudo mencionamos que el problema de la seguridad que tiene la provincia de Esmeraldas está relacionado con factores geográficos, su propia condición de provincia fronteriza con Colombia, de igual forma la interconexión que existe entre ciudades, regiones y el acceso a la cuenca del Pacífico. También lo explicamos por el incremento de la producción de la hoja de coca y lógicamente el alcaloide en Colombia y las cadenas de producción en términos de insumos y recursos que se requiere. Sin embargo, no estamos analizando dos elementos que creo que son fundamentales. Y el primero de esto es la debilidad de la institucionalidad que existe en las provincias fronterizas y particularmente en la provincia de Esmeraldas. Y esta debilidad se expresa en índices de confianza y en índices de credibilidad que son muy bajos. En una encuesta que se había realizado recientemente por la encuestadora Market, vemos, por ejemplo, que la Policía Nacional tiene un índice del 13.1% de credibilidad. Ahí tenemos hechos que lógicamente van construyendo esta percepción del ciudadano. Aproximadamente, para tener una idea, hay un total entre 35 y 39 policías al mes que son sujetos a procesos disciplinarios y muchos de estos vinculados en actividades delincuenciales, ya sea de carácter común o de delincuencia organizada. ¿Qué hacer entonces para aumentar esa credibilidad general? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, ya hemos escuchado anuncios de que se va a cambiar la malla curricular, se va a cambiar la estructura dentro de la Policía Nacional, etcétera. Pero, ¿qué hacer entonces para aumentar, digamos, y esto vamos a necesitarlo casi que de la noche a la mañana, porque esperar un proceso tan largo para aumentar credibilidad general? Claro, pero yo lo que le mencionaba, que tenemos una debilidad de carácter institucional. En índice de confianza de la Policía Nacional, del sistema judicial, del Ejecutivo, del Gobierno, de las propias Fuerzas Armadas. Y quienes van ocupando estos espacios son las organizaciones criminales en aspectos de carácter social, de carácter económico y en una simbiosis que puede traer graves problemas en aspectos ya de naturaleza política. Cuando usted dice, ¿qué podemos hacer para mejorar? Se tiene que tener una visión muy clara de una planificación para que los procesos puedan ser equilibrados y racionales, no solo asentados en la sostenibilidad presupuestaria que tiene el Estado, sino también entendiendo que la formación del ser humano obedece a ciertos elementos que no se parecen a lo que es la construcción de un objeto o de una maquinaria. Pero general... Entonces estamos haciendo procesos limitados de formación, acelerados en una cantidad de policías que inclusive sobrepasa los estándares que debe tener el país. Yo creo que por ahí no está la solución de estas medidas apresuradas que se están tomando. Y como le digo, si uno de estos problemas es la debilidad de la institucionalidad, se tiene que trabajar en eso, porque el otro problema son las condiciones estructurales y que se evidencian en datos. Ok, un punto que, bueno, usted tiene toda la razón, el tema de la institucionalidad, pero también estamos observando que en este caso en particular, por ejemplo, los ataques que se dan hoy es por esta guerra que tienen las bandas con el Estado, es decir, no queremos que nos muevan o nos toquen a nuestros integrantes que están en las cárceles y con esto es una intimidación. Mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer entonces la policía ya fuera del tema de cambiar la malla y todo eso que ya se está trabajando? Pero en este momento en particular, la gente se pregunta, o negocian o hay que atacar más duro. ¿Qué hacer en ese caso? Lautaro, no se trata de una solución de un problema que exclusivamente se circunscribe al uso de la fuerza. Eso hay que comprender. Porque existen otros elementos que giran en torno al problema.
cuando yo le mencionaba esta debilidad de la institucionalidad, hay que construir, porque uno de los elementos, por ejemplo, fundamentales es el que cumple su rol la función judicial, jueces y fiscales. Entonces podemos tener el mejor cuerpo profesional armado y equipado, pero no tenemos una función judicial en términos de el procesamiento de los casos judiciales y lógicamente la emisión de sentencias que sean cumplidas, y a eso que se añada un proceso de rehabilitación, de un proceso de reinserción en los casos que sea esto posible. Pero si la banda le dice a la policía, ustedes me mueven de pabellones a mis integrantes y yo empiezo a poner bombas en Guayaquil, ¿qué tiene que hacer ahí la policía? Estamos hablando de una debilidad de la institucionalidad, o sea, no estamos comprendiendo el problema en su amplia dimensión. Cuando yo le mencioné estos índices de credibilidad, no son gratis. Las percepciones que tiene el ciudadano es lo que está viendo a través de los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, y de lo que está ocurriendo en el día a día. General, a esto entonces podríamos sumar, digamos, la propuesta de que las Fuerzas Armadas se unan a el trabajo de la Policía Nacional. ¿Están preparadas las Fuerzas Armadas para combatir junto con la Policía Nacional lo que estamos ahora viviendo, general? Mire, las Fuerzas Armadas tienen una serie de misiones y yo creo que cualquier reforma tiene que partir de 3 elementos fundamentales. Por un lado, ¿cuál es la naturaleza misional que tienen las Fuerzas Armadas y que está establecido en la Constitución? En segundo lugar, lo que tiene que ver con el marco legal, normativo. Y el tercer aspecto, ¿cuáles son las capacidades militares que tienen que ser desarrolladas? Ahora justamente mismo, cuando yo hablo de desinstitucionalizar, queremos transformar a las Fuerzas Armadas en otra policía. Esos son los problemas que mañana generan otro tipo de problemas y que estaremos discutiendo. ¿Esa no sería la solución entonces, general? Es que esa no es la solución, porque si usted tiene un déficit de recursos en el área de seguridad, tiene que ir construyendo esas capacidades en las instituciones que correspondan. Y las Fuerzas Armadas se emplean en periodos de déficit de recursos, bajo un marco normativo, y también en situaciones de crisis. Hay que pensar entonces las Fuerzas en Armadas esa capacitación que tienen ahora mismo las Fuerzas Armadas. Es que hay una cantidad de misiones que yo digo a veces desconocemos. Mire, las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad de la defensa, lo que tiene que ver con disuasión, prevención y capacidad de respuesta en el ámbito de su misión fundamental. Tiene responsabilidad de lo que es la protección de las áreas estratégicas y las zonas estratégicas de frontera. Ahí hay un gran trabajo que hay que hacer. La vigilancia de los espacios aéreos, marítimos y terrestres. Tiene responsabilidad de lo que es la protección de derechos y garantías de los ciudadanos en forma complementaria a una serie de instituciones del Estado como la Agencia de Regulación y Control Minero, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, con la propia Secretaría Nacional de Aduanas, con el Servicio Nacional de Atención y Gestión de Emergencias, y con la propia Policía Nacional. Pero las Fuerzas Armadas no es un órgano que está para sustituir a otra institución. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es justamente debilitar la institucionalidad, porque las Fuerzas Armadas ya tienen brechas de capacidad importantes. El propio control del espacio aéreo se ha visto limitado por la escasez y falta de recursos. Entonces, ¿le damos otra misión? ¿O le damos la misión que le corresponda, que cumpliendo esa misión de forma adecuada, con un adecuado proceso de transformación en Fuerzas Armadas, vamos a tener una contribución directa e indirecta a lo que es en la lucha contra el crimen organizado? Que tomaría también mucho más tiempo. Muchísimas gracias entonces, general, por su presencia el día de hoy aquí en Noticias 7. Compañeros, un excelente día para ustedes, muy buena jornada el día de hoy. Buenos días, amigos televidentes. Hasta pronto. Excelente día.